Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. El ministro de Educación, Daniel Rojas, pidió explicaciones a la Fiduprevisora luego del anuncio de la Fundación Santa Fe sobre la terminación del contrato con la red prestadora del magisterio debido al vencimiento del plazo y a una deuda pendiente por parte del FOMAC con la entidad. Jessica Gutiérrez. El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Fiduprevisora brindar explicaciones al magisterio, sus familias y a la ciudadanía sobre la implementación del nuevo modelo de salud. La petición incluye detalles sobre la ampliación de la red de atención, el acceso a rutas de atención con base en el tarifario aprobado y los mecanismos para garantizar el derecho a la salud y la vida de los docentes y sus núcleos familiares. Pues Rojas también solicitó que se informe a los prestadores de servicios de salud incluidos en el registro sobre el proceso de pagos directos sin intermediarios y reiteró que no se debe negar la atención a ningún maestro o familiar. El pronunciamiento se da luego de que la Fundación Santa Fe de Bogotá anunciara la finalización del contrato mediante el cual prestará servicios médicos al magisterio, argumentando una deuda millonaria, pues según el informe, el contrato con el Fondo del Magisterio FOMAC estará vigente hasta el próximo 31 de julio, fecha hasta la cual se continuará prestando la atención médica. 12 del día, 12 minutos. Gracias, Jessica. Y cambiamos de tema porque mientras avanzan las negociaciones en Bogotá entre el gobierno y los arroceros, los bloqueos en el departamento del Huila siguen generando millonarias pérdidas en varios sectores económicos. Empresarios y gremios hacen un llamado para que se mantengan los diálogos con los cultivadores. Silvia Lorena Artunduaga. Graves afectaciones económicas se registran en el Huila tras 9 días de paro por parte de los arroceros debido a los bloqueos que se mantienen activos a pesar de la mesa de diálogos que inició ayer con el gobierno nacional, entre ellos el de la vía Neiva-Campo Alegre y además la ruta que comunica a la capital del Huila con el interior del país. Lina Marcela Carrera, presidenta de la Cámara de Comercio del Huila. Valoramos el esfuerzo que se realiza desde el gobierno nacional y los líderes del sector arrocero para poder llegar a consensos. Pese a ello, durante los 8 días de paro en el departamento del Huila, las pérdidas económicas han alcanzado una cifra cercana a los 42.000 millones de pesos, afectando de manera directa a sectores claves para la economía regional. Los cultivadores de arroz del departamento indicaron que mantendrán los bloqueos hasta que se llegue a un acuerdo con el gobierno nacional. También son millonarias las afectaciones económicas por el paro arrocero en el departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez con la información. Avanzan las negociaciones en la capital del país y los sectores tienen toda la esperanza de que hoy se pueda llegar a un acuerdo. Ya hay varios puntos acordados, pero sigue haciendo falta el más importante, el precio del cereal. Sectores económicos de Villavicencio y el Meta siguen haciendo cuentas porque las pérdidas son millonarias y piden que se llegue a un acuerdo para que se levante el paro pronto. Al respecto, Henry Palma, presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Cuando se cierra totalmente la vía, las pérdidas son de alrededor de 40-50 mil millones de pesos diarios. De manera que yo creo que el gobierno nacional y la señora ministra y quienes tienen que seguramente resolver el tema para que se dé una solución lo más pronto posible. Esperamos que en la mesa de negociación, en el día de hoy, se solucione este problema. Hoy es un día clave para las negociaciones de los arroceros y el gobierno nacional, por eso hay esperanza de que pronto se termine el paro. Y hablamos ahora de Jaime Alonso Sánchez, el funcionario de Migración Colombia que, recordemos, agredió a un viajero en noviembre de 2022 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues no podrá ejercer cargos públicos durante 12 años. La Procuraduría confirmó la sanción e inhabilidad contra este hombre por estos hechos, por esta agresión. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Un video que se viralizó en redes sociales en noviembre de 2022 que da cuenta cómo Jaime Alonso Sánchez, quien para la época era funcionario de Migración Colombia, pateó y agredió a un viajero en el aeropuerto internacional El Dorado. Por supuesto, generó una ola de indignación, pero también la suspensión e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos. Recientemente se conoció que la Procuraduría confirmó esta sanción en segunda instancia, lo que quiere decir que Jaime Sánchez está inhabilitado por más de una década por estos hechos. Todo comenzó cuando un viajero colombiano pidió orientación para acceder al registro biométrico en su proceso de ingreso al país y el funcionario, en lugar de brindar ayuda, reaccionó con violencia propinando golpes que causaron lesiones en el rostro y la pierna izquierda de la víctima, quien recibió una incapacidad médico-legal de 5 días. Este funcionario de Migración Colombia, según la Procuraduría, violó los principios de respeto y servicio público, así como los deberes asignados a su cargo, lo que afectó de manera muy grave la integridad del ciudadano y los valores institucionales de Migración Colombia.
Más de un mes completan confinadas cerca de 350 personas en 4 veredas del municipio de Remedios, esto en Antioquia. Entre ellas hay por lo menos 120 menores de edad. En la zona se reportan además enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Cristian Correa. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, alertó que desde el 21 de junio del 2025 al menos 347 personas, un total de 141 familias, incluyendo 117 niños, niñas y adolescentes, permanecen confinadas en las veredas Dos Quebradas, Puerto Nuevo Ité, Caño Tigre y Tamar Bajo del municipio de Remedios, Antioquia, a causa de enfrentamientos armados entre grupos ilegales. Según el informe de esta agencia, el conflicto en la zona enfrenta al Clan del Golfo y a una alianza conformada por las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. La disputa por el control territorial ha generado una emergencia humanitaria que limita la movilidad y pone en riesgo la vida y la integridad de las comunidades. La población afectada enfrenta restricciones severas, especialmente por suspensión de transporte público, lo que impide el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. Además, los habitantes han dejado de acceder a cultivos de pan coger por miedo a quedar atrapados en medio de los combates, lo que agrava su inseguridad alimentaria. OCHA también advierte la presencia de retenes ilegales, presuntas violaciones al derecho internacional humanitario, uso de artefactos explosivos improvisados que dañaron al menos 4 viviendas, así como la ocupación de inmuebles civiles por parte de estos actores armados. La Organización de las Naciones Unidas está haciendo a través de esta agencia un llamado urgente para que se garantice el acceso humanitario, se proteja a la población civil y se tomen medidas inmediatas que permitan restablecer las condiciones mínimas de seguridad y movilidad para estas comunidades. 12:07 minutos, gracias Cristian. Ministerios y otras entidades del gobierno, al igual que la Fiscalía, recibieron un jalón de orejas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a incumplimientos en la implementación efectiva de un sistema para prevenir la violencia sexual contra niños, adolescentes y también contra mujeres. Juan Esteban Quintero. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le llamó la atención a varias entidades del Estado por no haber puesto en marcha el sistema que debió crearse hace casi 4 años para prevenir la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Según la decisión del tribunal, a pesar del tiempo que ha pasado desde que se aprobó la ley que ordenaba este sistema de alertas, no se ha hecho nada concreto para implementarlo. No hay un mecanismo claro ni avances reales en su funcionamiento. La herramienta debía servir para que el Estado respondiera de forma rápida ante situaciones de riesgo, especialmente en contextos donde los menores y las mujeres están más expuestos a la violencia. La falta de acción, dice el fallo, afecta los derechos de estas poblaciones que deberían tener una protección especial. Las entidades que deberán actuar de inmediato son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la Nación. También se menciona en este documento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas están obligadas a trabajar juntas para que el sistema empiece a funcionar de verdad. Y fueron capturados 2 ciudadanos venezolanos miembros de la banda transnacional del Tren de Aragua en el sur de Bogotá. Los delincuentes extorsionaban a comerciantes del 20 de julio y los amenazaban de muerte. Felipe García. 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron capturados en el sector del 20 de julio en el sur de la ciudad y de acuerdo con las autoridades, estos criminales son integrantes de la peligrosa banda del Tren de Aragua y tenían aterrorizados a comerciantes de ese sector de la ciudad. Los extranjeros exigían 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de uno de los comerciantes ni la de su familia, y durante un operativo uno de estos criminales sacó un arma de fuego y tuvo un intercambio de disparos con la policía, pero fue reducido rápidamente por los uniformados y trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica debido a que recibió un disparo en la pierna. Sobre esto habló el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía de Bogotá. 2 sujetos de nacionalidad venezolana, aparentemente integrantes del Tren de Aragua, también venían haciendo exigencias económicas a los comerciantes de este sector, quienes con amenazas en afectación a la vida a los diferentes comerciantes les exigían también sumas importantes frente a esto. En la requisa a estos 2 hombres se les encontró un arma, 2 celulares y la moto que usaban para extorsionar a las víctimas. Además, se pudo identificar que tenían antecedentes por uso de documentos falsos aquí en el país. Por eso quedaron a disposición de las autoridades judiciales. 12:10 minutos, gracias Felipe. Precisamente tras el asesinato de un taxista venezolano en Medellín relacionado con el Tren del Aragua, el alcalde Federico Gutiérrez no descarta que este grupo de crimen transnacional esté en la capital antioqueña. Héctor David Santamaría.
Y es que las épocas de grandes carteles del crimen que se movilizaban en vehículos de servicio público se volvieron a vivir en Medellín, tras el reciente asesinato del venezolano David Antonio Herrera Mata, alias El Cirujano, al interior de un taxi en el barrio Naranjal, y donde nuevamente volvieron los rumores sobre la presencia del Tren de Aragua en la capital antioqueña, pues la víctima es relacionada con este grupo criminal y tenía antecedente por homicidios desde el año 2020 por 2 asesinatos en Cúcuta y Villa del Rosario. La preocupación la exteriorizó el alcalde Federico Gutiérrez. Yo no descarto nada, yo no soy de los que niego cosas, nada. Aquí hay criminalidad, ustedes la conocen y saben que existe. Y claro que otros actores han querido entrar también a la ciudad. Ese Tren de Aragua es un drama no solo para Colombia en Bogotá o en otras ciudades del país. Es un drama en Perú, es un drama en Chile, es un drama en Estados Unidos. Las pistas se centran en la presunta guerra de grupos criminales en Medellín. Otro líder indígena fue asesinado en el departamento del Cauca. El mayor Marcos Yonda fue atacado con arma blanca en su propia vivienda en el municipio de Páez. Yonda era considerado un guía espiritual por parte de la comunidad. Estefanía Toledo. En el municipio de Páez, Cauca, hay conmoción por el asesinato del mayor Marcos Yonda, un reconocido líder espiritual del territorio de Talaga, vereda de Taravira de este municipio, quien fue atacado con arma blanca al interior de su vivienda en hechos que todavía son materia de investigación. Marcos Yonda era un sabedor ancestral profundamente respetado por la comunidad indígena en esta zona del departamento del Cauca. Consideran que este es un ataque directo a la identidad y espiritualidad colectiva de su pueblo. Leonardo González es el director de Indepaz. Este crimen se da en un contexto de creciente tensión y control armado sobre los territorios ancestrales. En lo que va corrido del año, Marcos Yonda se convierte en el líder social número 24 asesinado en el departamento del Cauca y el número 90 a nivel nacional. Hasta el momento se desconocen quiénes serían las personas detrás de este asesinato y las razones por las cuales este crimen se cometió. Las primeras hipótesis apuntarían a las disidencias de las FARC como responsables de este hecho. Y hablamos ahora de noticias positivas. Santa Marta está lista para la celebración de sus 500 años. Actividades culturales y también musicales iniciaron desde hoy en la capital del Magdalena. William Agudelo. El mundo entero es el corazón. Programación para todos los gustos que se dio inicio desde hoy 22 de julio con el AI Festival y se extenderá hasta el próximo 30 de julio. Santa Marta tendrá una variedad de eventos culturales, artísticos, musicales, con los que conmemorará sus 500 años de historia. El artista samario Carlos Vives también rindió homenaje a la ciudad con su canción 500, donde junto a artistas locales hacen tributo a la historia de Santa Marta. Esto dijo Carlos Vives. Nos llega este año, que es un año para celebrar todo lo que somos, para llamar la atención sobre nuestros pueblos originales, nuestros hermanos mayores que tienen situaciones complicadas de nuestra sierra, ¿no? Tantas historias por mostrar y por sacar de todo lo que somos. Carlos Vives hace parte de la nómina de artistas que el próximo 28 de julio darán una serenata a Santa Marta. Entre tanto, los samarios y turistas podrán disfrutar hasta mañana del AI Festival. Y mañana mismo se dará inicio al foro de CAF, donde se espera que lleguen más de 80 personalidades internacionales para conversar sobre los retos que tiene Santa Marta y la región. Una variedad de actividades para celebrar los 500 años del corazón del mundo. La noticia internacional. En el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la situación humanitaria en Gaza. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres aseguró que la desnutrición en Gaza va en aumento y la hambruna toca todas las puertas. We need look no further than the horror show in Gaza, with a level of death and destruction without parallel in recent times. El jefe de la ONU condenó el horror en la franja devastada por la guerra, donde las muertes y la desnutrición y destrucción han alcanzado un nivel sin precedentes en la historia reciente. Mientras tanto, según el Ministerio de Sanidad gazatí, que es controlado por el grupo terrorista Hamas, informó que 33 niños han muerto por desnutrición en la franja durante las últimas 72 horas. En paralelo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró que 1.054 personas han muerto mientras intentaban conseguir alimentos desde el pasado 27 de mayo. Y adicionalmente, una sede de la Organización Mundial de la Salud en Deir al-Balá, en el centro del enclave, fue atacada 3 veces por el ejército de Israel, según la dirección de la OMS.
La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia. La etapa número 16, después del día de descanso, llegaba al mítico Mont Ventoux y respondió con toda la expectativa. Tuvo 4 batallas importantes la jornada. La primera para armar la fuga, en la que estuvo el colombiano Santiago Buitrago, que a la postre fue tercero en línea de meta, detrás de Valentín Paret-Pentré y de Ben Hindley. La segunda, la lucha por los puestos de clasificación general entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Vingegaard atacó en 3 ocasiones y Pogačar atacó en una. Al final llegaron juntos a línea de meta, haciendo el quinto y el sexto lugar de la etapa. La otra batalla fue por el tercer cajón del podio en clasificación general. Florian Lipowitz le sacó diferencia hoy al Oscar Onley y se aseguró la posición como tercero de clasificación general. Y la última batalla fue la lucha por los puestos secundarios en clasificación general. Primož Roglič ya es quinto en la general y empieza a ser aspirante de podio. Mañana habrá etapa plana. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. El Consejo de Estado es tendencia en redes sociales luego de que este martes el organismo solicitara el historial médico de Miguel Uribe Turbay en caso de pérdida de investidura. El alto tribunal solicitó a la Fundación Santa Fe de Bogotá que en un plazo de 5 días remita la certificación del estado de salud del senador. La solicitud se da luego de que el líder sindical, identificado como Carlos Alberto Sánchez Gras, radicará una denuncia de pérdida de investidura contra el congresista del Centro Democrático, señalando que se habría valido de su cargo para obtener ventajas políticas que favorecieran su aspiración electoral. Esta y más noticias en bluradio.com. Llega el mediodía.